Sabéis que no voy a dar una lección de nada, pero sabéis que estamos en un mundo un poco de imagen, de escaparate y con poca trastienda, y vamos a ver si ganamos a los jugadores en la trastienda y no en el escaparate. En él ya apelaba a una de sus máximas, la naturalidad, unida a la humildad, la honestidad y el trabajo. En definitiva, esa palabra extendida en el argot popular como señorío. Vicente del Bosque cursó estudios de magisterio y ese poso de profesor reflexivo quedaría siempre con él, aunque su verdadera universidad fue el fútbol, al que llegó así. Chavales que jugábamos en la calle, que nos divertíamos, como íbamos a ver a la Unión Deportiva Salamanca, que nos abrían la puerta a los últimos minutos y entrábamos para buscar a mi padre, que nos esperaba dentro, que era un socio de los más antiguos. Toda esa primera memoria, y luego cuando vengo aquí a Madrid, claro, me acuerdo pues, el querer ser futbolista o hacer mérito para ser futbolista, y principalmente yo creo que si tuve una cualidad fue de la obediencia. En la temporada 73, tras varias cesiones, se convirtió en miembro del primer equipo del Real Madrid. Permanecería en el club blanco 11 temporadas con un bagaje de 4 copas, una final de la Copa de Europa y 5 títulos de Liga. Y en el minuto 85, Sánchez Barrios no desperdició su segunda ocasión. El 1 de agosto del 84 anunció su retirada, aunque continuó ligado al Real Madrid como entrenador del filial, trabajando en la fábrica de canteranos, analizando jugadores, buscando talentos. Llegaría al banquillo del primer equipo en varias ocasiones, sustituyendo a Benito Floro en el 94, en enero del 96 por la salida de Valdano y en el 99 tras la marcha de Tosak. Con su mandato entre Zidanes y Pavones llegaron 2 Copas de Europa, la del 2000. Madridista, y lo va a celebrar toda la noche. Por el momento los jugadores que van a ir a cambiarse las camisetas van a ir a ese fondo y la fiesta hoy va a ser blanca. Y la del 2002. Y 2 ligas, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y una Intercontinental. Mientras el Madrid se llenaba de títulos y estrellas, Florentino Pérez optó por no renovarle en el 2003, argumentando síntomas de agotamiento del técnico. Un despido frío al día siguiente de conseguir el título de Liga. Vicente del Bosque había cumplido un ciclo, había cumplido una etapa. Entendíamos que había síntomas de agotamiento y creíamos, a mí me gusta ser sincero en este tema, de que para el futuro del Real Madrid, digamos, no era el entrenador adecuado. Tras su paso por Turquía y meses como comentarista, en julio del 2008 fue nombrado seleccionador nacional. Soy consciente de la responsabilidad que asumo, pero yo me siento más que preocupado porque el listón esté muy alto, me siento un privilegiado. Nos convirtió en privilegiados a todos los españoles, logrando el Mundial aquel inolvidable 11 de julio del 2010. 2 años más tarde, en Kiev, se conseguía la Eurocopa. La toma Casillas, levanta Casillas, campeones de Europa. El conductor de esta selección, el hombre paciente, el hombre bondadoso. Un aplauso muy grande para don Vicente. El hombre paciente ejerció de pacificador en muchas ocasiones, como el momento más tenso entre los jugadores del Real Madrid y FC Barcelona tras el carrusel de clásicos. Soy consciente de la preocupación que manifiestan los aficionados y los medios de comunicación en relación con el ambiente que reina en los últimos partidos que están enfrentando al Real Madrid y al Barcelona y el posible daño colateral que pueda afectar a la relación de los jugadores de ambos equipos en el seno de la selección española de fútbol. Ante estos hechos he de manifestar mi confianza en los profesionales. O cuando en el Mundial de Brasil se comenzaron a percibir las primeras críticas y los primeros síntomas de agotamiento de una generación histórica con la eliminación prematura. La alegría de Chile, que lo ha merecido, deja fuera a España. Aún así, quiso seguir. Su objetivo, conseguir cicatrizar con el tiempo la herida del Mundial e iniciar una transición en la que estamos. Del Bosque es el seleccionador de fútbol español con más victorias, o el primero que ha superado los 100 partidos. Pero por encima de sus números están sus valores. No encontrarán un mal gesto en Del Bosque bajo su imperturbable bigote. Es marqués desde el 2011. Sí, me da un poco de corte, me da un poco de apuro, ¿verdad? Pero también yo creo que representamos al fútbol español, un fútbol que después de Sudáfrica ha salido reforzado. Pero sobre todo, como dijo un día Johan Cruyff, es un señor. Pues sí, es un señor y está a mi lado izquierdo ahora, y para mí es un placer, don Vicente Tinetti, Nacento Robinson. Gracias por haber aceptado la invitación.
¿Eso te da apuro, eso de ser marqués, de verdad? Bueno, un poco de apuro sí, pero lo que he dicho antes, que representa a un grupo de jugadores que fue campeón del mundo, no solo jugadores, de técnicos y de toda la gente que participó en aquel campeonato, y que fue el reconocimiento y que lo focalizaron en la persona del entrenador. No. Pero también, formas... Vicente, yo creo que tu condición de caballero es... bueno, fíjate una cosa. De vez en cuando España se polariza, ¿no? Digamos, Madrid, Barça, izquierda, derecha, distintas regiones y tal, no sé qué. Pero yo pienso que tú eres de las pocas personas en la sociedad española que esté universalmente admirado por todos. Más allá por ser seleccionador, sino por caballero. Esto es... ¿una coacción para ti? ¿Es un placer, una responsabilidad? Bueno, intento representar bien mi trabajo y es todo lo que decimos y hacemos tiene mucho eco, y bueno, yo creo que trato de ser correcto, por lo menos dar una buena imagen del fútbol español, que muchas veces no nos damos cuenta, pero que por encima de nuestros clubs, por encima de la propia selección, ¿verdad?, está el fútbol que nos ha dado tanto en esta vida, que tú y yo podemos decir que hemos sentido pasión por jugar al fútbol y que ahora tenemos la obligación de defenderlo, ¿no? Y muchas veces por defender un punto, 2 puntos, protestamos un córner o hacemos unas tonterías tremendas por cosas, y que yo creo que en algún momento hacemos bastante daño al fútbol. Yeah. Y además, Vicente, España tiene un marqués por méritos propios, y eso debe de engollecer el país. Por cierto, es posible que el gran pueblo no lo sabe, que hace 37 años nos enfrentamos en el Bernabéu en un partido que era una batalla campal, que ganasteis 5-2, yo jugaba en el Manchester City. Pues menos mal que era vistoso. Sí, sí. Es que el campo quedó un poco vacío y te quitabas entre medio, porque en el descanso saliste y entraba Miguel Ángel Portugal, pero qué grande es el Bernabéu cuando faltan 4 futbolistas. Era tremendo. Era, bueno, no me acuerdo muy bien del partido, pero sí que... Yo me acuerdo por la sencilla razón, Goyo Benito, sacaba chuletas de mi cuerpo. Todavía tengo las cicatrices. Bueno, la verdad que era muy impetuoso, pero no era muy duro. Yo creo que era muy duro. Parece que has pasado la historia por ser un jugador muy duro, pero era un jugador de raza. Yo creo que... No te marcaba, ¿no? Pero los entrenamientos alguna vez. ¿Cómo ha cambiado el fútbol? Porque hoy día no vemos campos embarados, no vemos barro en los pantalones futbolistas. Yo creo que ha sido una de las cosas que ese cuidado de los campos, esa exigencia de que los campos estén en las mejores condiciones, es a beneficio del fútbol. Fíjate que ahora vemos que algunas veces para intentar sacar ventaja de algún partido, los ponen secos para que no corra mucho el balón, para que circulen tengan más dificultad. Y en fin, pero yo creo que esas son las cosas que todavía nos quedan malas, pero es cierto que el fútbol en España ha evolucionado a medida que los campos han estado en mejores condiciones. Y también, Vicente, al menos tú eras futbolista, centrocampista, organizador. Yo era, en vez de ser futbolista, yo era un delantero centro. Y hoy día no hay tantas demarcaciones ad hoc, ¿no? Es decir, que ahora tenemos extremos que juegan de laterales y luego, con buen criterio, a veces tú mismo no has puesto un 9 en el campo porque no hacía falta para un partido determinado y tal, no sé qué. El futbolista es más artesanal que antes, ¿no? Sí, posiblemente más universal, o sea, tenga menos especificidad en su puesto, aunque el puesto de delantero centro es casi como el del portero o un central. ¿Cómo no va a existir un central? Tiene que haber un delantero. Yo creo en el delantero especialista, en el delantero centro, sí. Eso que en una época, y seguramente de las más brillantes o de las que hemos alcanzado, entre comillas, la excelencia, ha sido cuando hemos jugado con un delantero que es incómodo para los contrarios, un Fábregas, que nos ha dado muy buen resultado. Sí. Claro, porque hay que buscarle a Fábregas, ¿dónde está? ¿No? Sí. Tipos como yo se ve venir. Bueno, también muy cómodos, ¿eh? Yo prefería marcar un jugador, jugar a lejos del área, que un Roberto Martínez. ¿Tú no te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. Jugaba en ese partido. A ese partido jugó. Roberto Martínez, yo no me gustaría marcarle, era imposible. Era Yo debo decir una cosa, es que centrales no le gustaba marcarme a mí. Lo que pasa, eso es por lo que yo valía, pegarme con ellos y tal, no sé qué, pero luego que me daba el balón en el pie. Yo tenía un muy buen primer toque, lo que pasa, mi segundo y tercero eran muy malos. Me acuerdo cuando ya fuiste al banquillo,
jugamos un partido contra vosotros en el Castilla, señor. un muy buen Castilla, por cierto. No sé si era cuarto de final aproximadamente, ya estábamos metidos ahí avanzada la competición de Copa. Sí, Habíamos empatado 0-0 en el Bernabéu. Sí, y luego en el cuarto de final, y tuvimos la suerte de cara en Sadar. No, tuviste tú que marcaste los 3 goles. Sí, metí los 3, sí. Tú no te acuerdas de mí que yo estaba en el banquillo, pero Sí. estaba en el banquillo. Quería hablar de aquello solo para sacar el hecho que metí 3 goles contra Pero casa. está bien, de vez en cuando hay que presumir un poco, claro. Pues este cambio del fútbol ahora está cambiando en tantas formas. Y cuando llegas al banquillos, pues te tocaba torear los galácticos. Digo esto no malamente, quiero decir, ¿no? Pero hay mucha gente que piensa que debe ser fácil entrar futbolistas de la élite, pero yo pienso que están equivocados, porque claro, los futbolistas, los galácticos, digamos, hay muchas esperanzas depositadas en ellos, pero también ellos tienen egos tan grandes y solo caben 11. Y tú tienes que sortear esto. Solo caben 11. Cuando llegamos, no fue exactamente los Galácticos, aunque para mí los Galácticos era Fernando Hierro, era Fernando Redondo, era Iván Campo, era Caranca. Esos eran, y Raúl, por supuesto, esos eran nuestros Galácticos. Luego empezaron a llegar, llegó los Ronaldo, llegó Zidane, me parece el primero, luego llegó Beckham, pero yo a Beckham ya no lo conocí, pero Figo, en fin. Pero nosotros teníamos unos Galácticos que eran gente cuajada, gente con oficio, gente... y que no fue complicado. Pero sí es cierto que una de las singularidades que tiene manejar un grupo es que es un grupo que cada domingo tienes que tomar decisiones de separar a 12 que no juegan y que solo juegan 11, y eso te causa problema con los Galácticos y con cualquier equipo de regional. Cuando tienes que dejar unos cuantos jugadores fuera, pues siempre es un problemilla. Sí, pero en el Madrid sube el pan, Vicente. Por ejemplo, sin ir más lejos, Steve McManaman, una pretemporada no lo llevaste, pero él supo encajar esto, y es por la admiración que tiene por su entrenador, que acaba de dejarle Madrid en la pretemporada. ¿Cómo alcanzas esto? Pero es que Steve era un jugador con una filosofía muy particular, y era un hombre encantador. Sí, hemos tenido 2 jugadores, y lo digo sin menosprecio hacia los demás en absoluto, pero que han sido 2 líderes auténticos en el vestuario en esa época fueron McManaman y Jeremy. Dirás tú, Jeremy no es nada de cara a la ascendencia que tenía con el público, ¿no? Pero sin embargo dentro del vestuario eran 2 hombres muy queridos, que sentían el afecto de los demás y que unían mucho a un grupo. Y ese, me acabo de nombrar, fue un caballero absoluto. Sí, porque claro, es que con esos futbolistas tan sumamente importantes en sus propios países, el listón que es tan alto para ellos jugando en el Real Madrid, y un día le mires mal, ¿y dónde encajamos estos? No solamente balompédicamente, sino por sus propias vanidades, porque todos los tiene. Pero lo que me refiero a esos chicos en regional, no están acaparando las portadas constantemente, entonces no lo vemos con tanta lupa. Pero ¿alguna vez te quedaste sin dormir pensando dónde diablos coloco estos, ¿no? Sí, muchas veces he recapacitado sobre eso. Yo creo que no sé si hay una virtud que un entrenador pueda tener ante esta situación. Yo creo que es la naturalidad. Yo creo que el jugador es muy listo. El jugador, desde que entra en el vestuario, te estudia cómo eres, si usas buena colonia o si no la usas, si te pones un reloj, te pones otro, qué calcetines llevas, te analizan por todos lados. Y yo creo que el valor ese de la naturalidad es una esencia, es fantástico, lo mejor que se puede hacer con ellos. Yo creo que ese trato cordial, normal, sin ser un pelota, ni querer ser amigo de ellos, establecer en esa línea entre la amistad y la profesionalidad. Y eso es lo que, por lo menos a nosotros nos ha funcionado, sin ser muy expertos, sin ser muy listos, pero siempre nos ha ido bien. Sí, y tuviste mucho éxito en 2 Copas de Europa, o Champions como le llaman ahora, ligas, y bueno, y luego... Era una fase del Real Madrid positiva, era una fase del Madrid, una inercia que empezó en el 98, ¿te acuerdas?, con la final de Juventus, y que era unos momentos de un Real Madrid que tenía una inercia positiva, igual que pasó con la selección. Ahora en el 2008, cuando se gana en Viena, la selección también tenía un recorrido y que no sabemos hasta Pero cuándo. cuando te vas, Vicente, o que
don Florentino no te renueva, Madrid pierde rumbo. Tengo la sensación, Vicente, que pierde rumbo. Y te digo por qué. El otro lado del puente aéreo, digamos, en Fútbol Club Barcelona, han cambiado de entrenadores, han cambiado de presidentes, pero a partir de Cruyff siempre ha jugado de una forma muy parecida. Sin embargo, Madrid ha ido de una ideología al otro. Parece que está en la búsqueda de algo que no encuentre. Y los valores de ayer no valen para hoy, porque hemos cambiado el estilo de fútbol. Y vamos a ver. Tengo la sensación de que Madrid está buscando algo que no encuentre. Yo creo que eso, que hablar de los comportamientos, de los valores, de los principios de las personas, de los clubs, son intemporáneos, son atemporales, no es del pasado ni del futuro. Yo creo que es algo que tiene que ser de toda la vida. Y en cuanto al estilo de juego, que me imagino que te refieres a eso, yo creo que incluso dentro del Barcelona no ha cambiado en relación al Madrid. El Madrid y Barcelona, por ejemplo, son dos grandes clubs en los que lo más lógico es que ataques contra equipos que están muy replegados y que defiendas con muchos espacios atrás. Esa es la sustancia de esos dos equipos. Ellos han tenido un dibujo bajo la época de Cruyff, ¿verdad? Pero que no tiene a lo mejor hasta mucho que ver con el de ahora, porque con Cruyff se jugaba con tres centrales, ¿te acuerdas? Sí. Como Ferrer y Sergi, que eran laterales, jugaban como dos marcadores. Y jugaban con dos extremos en delantero centro. Exacto. Y jugaba un delantero y jugaba Vaquero, me parece que era, o Laudrup, y Laudrup también. Stoichkov y Laudrup por bandas y Vaquero más corto. Y luego fichan a Romario. Sí, pero que era un dibujo, pero tenían, sí, es cierto, una filosofía de juego que han seguido manteniendo, pero con un dibujo distinto. Ahora juegan con cuatro atrás, con un medio centro, con dos interiores, intentan abrir el campo igual que antes, pero ahora juega Messi porque tiene que adaptarse y empieza por la banda, pero termina por el medio y ese espacio lo ocupa Alves, pero como nosotros igual, empezaba por detrás, por la izquierda Sisu y dejaba espacio porque Roberto Carlos era un lateral extremo. Claro. Yo creo que en las grandes cuestiones no debía de ser muy distinto, aunque y los dibujos yo creo que no es la sustancia de todo. La sustancia de todo es eso, el estilo, el dominar los partidos, el defender, como te decía antes, con mucho espacio. No hay grandes diferencias de un equipo a otro. No estoy aludiendo algo de Real Madrid y tu relación, pero en general, Vicente, hay tiempo, hay espacio en la vida moderna, en la sociedad moderna y en el balompié, lo que nos trata de hablar ahora, para la lealtad. Yo siempre he pensado que esto pertenece al pasado, pero yo creo que tú eres el único que le sigue mostrando, ¿no? Yo creo que no. Me imagino que esta empresa pues habrá tenido gente de una gran fidelidad y otros que se han ido, han cambiado de equipo. Bueno, pero yo siempre he tenido esa sensación de sentimiento de lealtad a una empresa y lo sigo teniendo. He estado 36 años en el Real Madrid y muchas veces hablo de nosotros y cuando hablo de nosotros es hablar del Real Madrid. Pero con tus futbolistas en la selección hoy día muestras una gran lealtad a futbolistas que no están jugando con regularidad en sus clubes. Tú mantienes esa fe con ellos y es un mensaje para los futbolistas que no están constantemente con... Hombre, siempre que no nos saltemos un poco el orden de lo muy llamativo, claro, si hay un jugador que no juega nunca. El otro día decían, es que si no juega durante todo el año, pues hombre, si no juega durante todo el año, es obvio que no lo podremos traer, porque no estará en forma, me imagino, ¿verdad? Pero en sí, en cuanto tengamos el criterio claro de jugadores que pueden venir a la selección, pues es ideal mantener un bloque, un grupo fuerte, ¿verdad? Y a mí me da la sensación también, Vicente, de que tu época con el Real Madrid, con los Galácticos, le venía muy bien para torear con los mejores de España, porque también es un poco lo mismo, ¿no? Tantas estrellas tan buenos, haciéndoles todo caber, ¿no? ¿Tu experiencia con ese gran Real Madrid le venía bien a la hora de afrontar la tarea? Sí, seguro que nos ha venido bien. Y un vestuario, yo creo que hay muchos chicos extraordinariamente jóvenes que ya son maduros, que te das cuenta con 25, 26 años que tienen un recorrido, unos años en el fútbol, y un vestuario educa mucho. Y claro que nos ha servido, pero
Yo creo en el futbolista, creo en el jugador de fútbol, y me da la impresión de que, o por lo menos la experiencia que yo he tenido, que cuanto más grandes han sido los jugadores, más normales. Y siempre hay alguna excepción que salta esta regla, pero en la mayoría de los casos hemos compartido vestuarios con gente buena, con gente regular, y han sido vestuarios siempre con una naturaleza de buenos chicos, la mayoría. Yo no tengo ninguna queja, y eso al final ayuda al entrenador a gestionar eso mucho mejor, claro. Porque también, Vicente, seguramente y luego otra cosa, te voy a decir, seguramente eso de tratar de imponer todos los días y ser un pesado, no se toma café, no se toma vino, no se sale por la noche, no sé qué, y todos los días queriendo imponer algo al entrenador, llega un momento que dice, joder, este tío es un pesado, tío. ¿Por qué no se preocupa de cómo jugamos tácticamente? ¿Cómo se preocupa de mejorar en el aspecto físico, en el aspecto técnico, lo que sea? Pero muchas veces estamos más pendientes del entrenador, que si ha comido 2 barras de pan o ha comido que la propia sustancia del, y a veces pues ya esa relación con el jugador pues se confunde y dice, este tío no hay quien lo aguante. Yeah. Pero también a veces lo contrario es aplicable. Quizás con el futbolista no tan grande como los que están en la selección, ¿no? Que el entrenador, el futbolista prefiere tener a alguien cagarse, ¿no? Que la culpa tiene el míster me ha dicho que yo tengo que hacer, el míster me nunca ellos acaban haciendo algo para ellos mismos. Eso tenemos toda la experiencia. Cuando han acabado un partido, los que se iban a una habitación a hablar del partido si habíamos perdido, de los que estaban en la habitación no había ningún culpable, siempre era otro que no estaba en esa habitación. Sí. Pero eso ha ocurrido en todos los equipos. Sí. Y si juega mal, pues dice, no, es que a mí no me ayudaba nadie, es que estoy solo, es que vienen 2 por mi banda, porque no sé, esta es una excusa. Pero eso ya sabemos que es el propio fútbol. Yo me acuerdo, Vicente, cuando yo jugaba en el Liverpool, tuvimos un portero extravagante, llámese Bruce Grobbelaar, y era muy atleta, y le gustaba mucho salir para el balón, y bueno, de vez en cuando no llegaba del todo y nos puede costar un gol, ¿no? Y me acuerdo un día el portero diciendo al mister, eran Bob Paisley y Joe Fagan, los dos, decía, bueno, de los corners, ¿cómo tenemos que organizar esto? ¿Cómo tenemos que organizarlo? Y los dos entrenadores se miraban entre ellos, y le miraba a él, bueno, tú eres el mejor indicado para decir lo que tengo que hacer, ¿no? Es que organízalo tú, es tu área, ¿no? Hazlo tú. Y él pensaba que eso era dejadez. Sí, los entrenadores algo tendrían que ver también en eso, joder. Porque, claro, ellos pensaban que si Bruce le pone como él quiera, él comanda esa situación, pero Bruce está pensando, si vuelve a encajar un gol, pero lo hago como ellos me digan, al menos tengo a alguien que encajarme, ¿no? Claro. Por cierto, hay otro portero, Ray Clemens, que fue de Clemens Liverpool. Era antes Liverpool, de... ¿no? Sí, antes. Sí, era bueno. Yo conté una anécdota, fuimos a un clinic en Inglaterra, y él dirigió una charla, y entonces en plena charla le suena el teléfono, y claro, a nosotros nos pasa eso, y nos ponemos a buscar el teléfono, no atinamos para desconectarlo, porque no paraba el teléfono. Y entonces él cogió, contestó la llamada, era la llamada de su mujer, pero en plena charla, y dijo a todos, es que era mi mujer, era imposible que le contestara. Pero quiero decir con esto que si a nosotros, a un español le pasa eso con un teléfono, vamos, le tira el teléfono contra la pared, pero él contestó la llamada de su mujer. Sí, claro, no conoces a su mujer. Así. Yo hubiese cogido el teléfono. Una cosa, Vicente, vemos a los chicos, los futbolistas, y les vemos como pilares de la sociedad tan ricos, famosos y tal, y se afeitan, pero no olvidemos que... Ahora se afeitan menos. Sí, sí, es cierto, sí. Bueno, como pilares de la sociedad, hay gente tremendamente importante, pero olvidemos de vez en cuando que son chicos de 20 y tantos años, y si nos está escuchando un padre en casa o una madre, dice, oye, tiene la misma edad que mío, sí. Y claro, no lo vemos, no lo percibimos esto. Vicente, los futbolistas necesitan más ayuda que imaginemos. Bueno, yo creo que a través de los años y de jugar ante tanta gente, yo creo que van cogiendo un equilibrio, no sé cómo llamarlo, emocional grande. Son gente que sabe convivir bien en esa permanente búsqueda de la victoria y de la derrota, porque no hay nadie que gane siempre, ¿verdad? Yo creo que eso va endureciendo a la gente. No es bueno que cuando tengas 30 años que pierdas esa ilusión de joven y de querer jugar y la pasión por el fútbol, pero inevitablemente el tiempo te va
madurando y haciéndote ver las cosas con algo distinto, ¿verdad? Y yo le llamo eso adquiriendo ese equilibrio emocional tan importante que es para la vida, ¿no? Bueno, yo pienso que todo el mundo en España, bueno, todo el mundo te admira, pero también te ve como un hombre tremendamente cómodo en su propia piel. Cómodo en su propia piel. No creo que habrías nacido así. ¿Cuándo hay en tu vida te levantarías por la mañana y sientes, bueno, soy otro tipo? Vamos a ver, te voy a decir una cosa. Antes de entrar hemos estado con Carla Francino aquí fuera, ¿verdad? Yeah. Y yo soy un hombre tremendamente nervioso, muy nervioso. En el banquillo me tiritan las piernas. ¿Sabes lo que es tiritar, verdad? Sí. O estoy con alguien que no tengo mucha confianza y me entran sudores. Estaba sudando ahí fuera, ¿eh? Aunque no lo parezca, estaba sudando y es verdad que soy muy nervioso. Y cuando tenemos un partido de muchísima de responsabilidad, que casi todos son de responsabilidad por un lado o por otro, de un estado de nervio fuera de lo normal. Lo que pasa es que yo creo que tengo algo por dentro que me hace aparentar lo que realmente no lo soy. Pero también esa medición, esa sensatez. Es curioso, Vicente, ¿no?, de que muchas veces el fútbol nos roba la preparación. No vamos a la universidad, pero no obstante, nos devuelve a través de las emociones, de intentar navegar entre esos dos impostores que son el fracaso y el éxito, lo habías mencionado antes, ¿no? La universidad del fútbol, guión vida, hace para que hoy día puedes tener un criterio pausado, equilibrado, o que has estudiado esto. Pues mira, te voy a decir, tengo algún amigo que hablo de la condición humana, lo que es la condición humana de las personas ante las ganas siempre que tenemos de llevar razón. Es la nuestra y queremos imponerla y a lo mejor ese dicho dice, no hay mejor desprecio que no hacer aprecio, pero muchas veces es mejor ceder y decir, bueno, pues tienes tu razón, pero no, queremos imponer siempre nuestras opiniones y querer llevar siempre razón. Y a veces que yo creo que hay que dar un paso atrás, no pasa nada, no son síntomas de debilidad. Yo creo que es más de fortaleza que aquel que solo sabe hablar y querer imponer su criterio. Yo creo que muchas veces es importante tener esa mesura de la que hablas y tirarte atrás un poco, aunque digan, es que este es muy blando, es que este es muy cómodo, es que este es mejor que déjalo que lo digan, déjalo. Lo malo es ese que está en un banquillo en la zona técnica, que yo digo que la zona técnica alguna vez la van a hacer desde el córner hasta el otro córner y va a estar el entrenador corriendo por la banda, y yo creo que el entrenador no puede estar alterado, porque un tío que tiene que tomar decisiones justas no puede estar alterado, tiene que estar un poco centrado e incluso con los que tienes en el banquillo para conversar sobre lo que está sucediendo en el campo, porque tú no tienes la visión exacta de que tú tienes la solución para lo que está ocurriendo en el campo, y es bueno que 6 u 8 ojos ven más que 2. Hablando de esto de alterados y subiendo el pan y tal, me viene a mente Mourinho. Claro, es que tus chicos, cuando eres seleccionador, tus chicos están en tus manos, salen y luego un mes más tarde, un tiempo más tarde, los recuperas. Hubo un momento cuando tenías que charlar con los jugadores y volver a crear una amistad momentáneamente fracturado. Salió muy bien todo, tu diplomacia. No estamos ante otro problema, ¿no? No, yo creo que no. Lo que sí tenemos que tener cuidado, y eso lo digo con toda suavidad, que la gente que viene a la selección, los jugadores que vienen a la selección, no tienen por qué confundirse ni intentar que están hablando para su equipo, están hablando en la selección. Y este es un espacio que hay que tener mucho cuidado en las declaraciones. Y cuántas declaraciones hagamos en las que estamos hablando para nuestros seguidores, estamos hablando mal. Y yo creo que hay que tener darse cuenta que el espacio de la selección es para la selección, y no debemos de intentar en clave de que me están oyendo los míos que digáis que me estoy metiendo con uno del Barcelona, y uno del Barcelona en relación al Real Madrid, y tienen que ser más cuidadosos, hay que tener mucho cuidado porque siempre se puede deteriorar las relaciones, y eso siempre
es una preocupación, porque al fin y al cabo lo que queremos que desde... lo más importante, no digo que la clave de los éxitos, pero estoy muy en la línea de que una buena convivencia estaremos mucho más cerca de ganar. Tuve los mejores cumpleaños de mi vida en el año 2010 porque ganamos el Mundial el día 11. Yo cumplo el día 12. Y cuando, bueno, por la prórroga y tal, etcétera, etcétera, el festejo, cuando bajo yo del puesto de comentarista y voy a una móvil, el 12 de julio, mi cumpleaños. Y debo decir que era fantástico. Y eso es cuando enteramos por fin aquello de que hemos jugado como nunca hemos ganado, como hemos perdido como siempre, ¿no? Que ha sido una frase que siempre se utilizaron en España, ¿no? Yo creo que estos chicos estaban predestinados para ganar, estos jugadores. ¿Cuándo empezamos a cambiar eso del fútbol? ¿Cruyffismo tuvo algo que ver? Pues seguramente, no sé, es muy difícil en el fútbol, lo sabes tú, ponerle la frontera del antes y el después. Yo pongo una fecha en el antes, pero claro, estoy hablando ya para minorías, que es en el año 73-74, en el Mundial de Alemania. En el Mundial de Alemania, el Real Madrid tuvo de entrenador a Miljan Miljani y para mí fue un antes y un después. Cuando viene Miljanic, viene con un grupo de entrenadores, con un preparador físico, con un entrenador de porteros, un entrenador de defensa. Claro, y nosotros que solo había habido un entrenador, que era Miguel Muñoz, para todo. Sí. Era para todo. Sí. Y claro, yo creo ahí es una fecha, pero evidentemente tú lo que te refieres es que cuando España empieza a estar ahí arriba con el resto de candidatos a ganar los títulos, y no sé, será el año seguramente por los 2000, como consecuencia de una serie de cosas o más, no sé, no pongo fecha, pero pues que cada día ha habido una mejor preparación de los entrenadores, cada día hay mejores instalaciones deportivas, cada día que está la gente que está alrededor del fútbol pues es un poquito más profesional, aunque hay que reconocer la labor de mucha gente anónima que en los clubes pequeños ha hecho una extraordinaria labor. En fin, todo eso yo creo que nos ha ido dando un pozo más de calidad. Y luego, indudablemente, pues por poner una fecha, Luis Aragonés fue un hombre clave también en esta búsqueda de no solo la lucha, no solo el esfuerzo, sino ser organizados, tener un orden de juego y apoyarnos en aquellos jugadores que más calidad tenían. Vicente, tenemos que ir terminando, pero no sin que te diga una cosa. No solamente fútbol mundial habla español, todo el mundo. Yo voy a ver de vez en cuando a mi sobrino nieto en Liverpool y cuando le veo jugar, tiene 11 años, no dicen, oye, dale fuerte, no, dice, tócala. En Inglaterra, dicen, tócala. Antes se decía, presiona. O dale fuerte, No, es que fútbol, y además ganamos. Y además, no con pelos en el pecho, sino con tipos pequeños y tal, y lo tocamos y es maravilloso. Y además, no solamente hemos sido campeones de Europa y campeones del mundo, lo hemos hecho con los mejores modales. Sí, verdad. Y Vicente, muchísimas gracias por todo lo que has hecho para el fútbol, a nivel de club y a nivel de seleccionador, embajador, con Márquez, pero también gracias por haber acudido a la alcachofa amarilla de la SER en Acentos. Gracias. Encantado, y el fútbol es interminable. Al hablar de fútbol podemos estar aquí horas y horas. Sí, es cierto. Encantado, gracias.